Bien, tengan muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la tutoría número 4 de la asignatura Planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Este día vamos a ver la unidad 5. Vamos a hacer un resumen sobre los procesos para diseñar planes didácticos. Este día de 8 a 10 es la tutoría. Esperaría que ustedes se conectaran. Y si no pueden hacerlo, pues posteriormente pueden revisar la grabación en la pestaña tutorías de la plataforma. Este es el grupo virtual 4 y iniciamos de la siguiente manera. Vamos a revisar primero lo que es la agenda. Bueno, la agenda para este día está de la siguiente manera. La bienvenida, posteriormente presentar la agenda a trabajar, bueno, es lo que vamos a hacer en este momento. También ya les recordé que pueden revisar en la grabación de la tutoría, en la pestaña tutorías virtuales en la plataforma. Bueno, dudas no puedo aclarar porque en este momento no se encuentran conectados. Bueno, los temas que se van a desarrollar en esta tutoría son los de la unidad 5. Vamos a ver los conceptos, principios y características de la evaluación, la coherencia con el proceso de enseñanza-aprendizaje, las consideraciones de las diversas áreas de aprendizaje, la rigurosidad en la construcción de técnicas e instrumentos para la obtención de la información, la contribución al desarrollo integral de los estudiantes, el informe sobre el funcionamiento de diferentes componentes curriculares, las funciones de la evaluación educativa, las modalidades de la evaluación y las estrategias de evaluación. Se recomienda hacer un sondeo de lectura de los subcontenidos que corresponden a la semana 15 y 16. Sin embargo, esto no va a ser posible si ustedes no se conectan. Entonces, posteriormente, si se van conectando, vamos a hacer la respectiva, el respectivo sondeo. Nos piden también que verifiquemos si ustedes han leído el material. Bueno, confío que lo hayan hecho. Bueno, recuerden que no es solo por pasar una materia, ¿verdad? Sino que hay que saber para que posteriormente, o conocer, tener un conocimiento previo, para que posteriormente podamos aplicarlo en el aula. Dice que es obligación de los estudiantes que hayan leído el material correspondiente a la unidad 5. El material didáctico de la unidad 5, desde la página 3 hasta la página 67. Ahí está la ruta de aprendizaje que pueden verificarla. Bueno, vamos a pasar entonces a la presentación. Bueno, espero que puedan verla ahí. Bueno, la evaluación es un proceso que utilizamos cotidianamente. Esto es como un concepto general, ¿no?, de lo que es evaluación. Con ella juzgamos y tomamos decisiones que establecerán nuestras acciones posteriores. Por ello, en esta tutoría se pretende reflexionar sobre aspectos fundamentales de la evaluación, al ser parte esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación es como dice la lectura, una parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Verdad? No es
lo único, pero sí es una parte muy importante porque si no, no sabremos si se han logrado los objetivos, cómo mejorar, ¿verdad? Etcétera. Entonces, por lo tanto, pues es necesario hacer la respectiva evaluación, ¿verdad? Después de cada contenido o de cada unidad, de cada trimestre, al final del año, al inicio, ¿verdad? Bien, vamos a ver primero lo que son los conceptos, principios y características de la evaluación. Bien, el concepto de evaluación y medición, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la medición dice que es la etapa que consiste en contar, medir y formular preguntas. La evaluación, por su parte, es la valoración de conocimientos, actitudes y rendimientos de una persona. Entonces, por tradición, se ha entendido la evaluación y medición como sinónimos y se les aplicó siempre indistintamente, ¿no? Sin embargo, en la actualidad existe claridad que son términos que se refieren a procesos y acciones diferentes, ¿verdad? Si se fijan ahí, dice que la medición consiste en contar, medir y formular preguntas, ¿verdad? Esa es la medición, pero la evaluación es la valoración de los conocimientos, actitudes y rendimientos de una persona, no solamente es formular preguntas, ¿verdad? O contar, medir cuánto esta persona sabe. Bien, la evaluación, medición y valoración. Bueno, la evaluación no se debe confundir, como les decía, perdón, no se debe confundir con medición. Medir es la acción de recoger la información sobre el aprendizaje a través de un conjunto de técnicas, ya pueden ser exámenes, pruebas objetivas, controles, guías de observación, listas de cotejo, centrándose en el aspecto cuantitativo numérico, o sea, asignar lo que es un valor numérico. Entonces, si bien la medición es una fase previa que proporciona objetividad a la evaluación, esta constituye un proceso más amplio, donde esa información obtenida se analiza de forma sistemática con el fin de formular juicios de valor y tomar decisiones, ¿verdad? Eso, la evaluación es un poco más profunda que la medición. La medición nos sirve, sí, para evaluar, pero no es todo lo que tiene que ver con evaluación. Bien, algunas diferencias, bueno, dice que la medición solo es una descripción cuantitativa. En cambio, la evaluación es un proceso que engloba muchas fuentes para dar un juicio de valor. La medición señalada por cifras, letras, una cualidad, ¿verdad? La medición puede ser por cifras, que si medimos de 0 a 10, ¿verdad? En otros países, por ejemplo, es de 0 a 7, la nota máxima es 7. En Chile, por ejemplo. En Estados Unidos es por letras, ¿no? Va de la A más hasta la F. La evaluación contiene la medición, lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? La evaluación es un proceso más amplio que la medición, ¿verdad? Sí evaluamos, sí medimos para poder evaluar, pero también tenemos que valorar otras situaciones en la evaluación. Por ejemplo, dice la capacidad de un alumno en diversos aspectos puede medirse a través de datos, por ejemplo, las notas, la interpretación de esos resultados, su valoración adecuada en función de cada alumno,
específico es evaluar, ¿ya? Entonces se mide a través de datos, entre estos pues las notas. Ya la interpretación que se hace de la valoración del estudiante, entonces eso es la evaluación. Medir, por ejemplo, dice la velocidad lectora. Eso es, vamos a medir la velocidad lectora, 50 puntos. Ahora, evaluar es calificar más o menos en función de la edad, de la experiencia, ¿verdad? Si evaluamos la velocidad lectora en un niño de primero, no va a ser la misma velocidad lectora que a un niño de tercero, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces tenemos que medir cuántas palabras lee por minuto, pero también tenemos que evaluar la edad de experiencia que tiene. Bien, menciona Fernando Carreño que la evaluación es la acción de juzgar a partir de cierta información desprendida de la realidad valorada. También para María Casanova dice que la evaluación consiste en formar juicios de valor acerca de la situación basados en la información de una serie de datos confiables y válidos obtenidos mediante un proceso sistemático. Julio de Zuviría, Samper y Miguel Ángel González Castañón contextualizan la evaluación como la formulación de juicios de valor sobre diversos elementos, por ejemplo, objetos, seres o fenómenos, con el fin de orientar la acción futura y en relación con la evaluación educativa. Esos son algunos conceptos de evaluación. Si se fijan, la mayoría de los autores coinciden en que la evaluación es es un juicio de valor, ¿verdad? Que sea una formulación de juicios de valor que se hace a los, ya sea seres humanos, o objetos o fenómenos. Bueno, estos conceptos que se mencionaron anteriormente permiten deducir los elementos que componen el término de evaluación. Bien, ¿qué es? Es una emisión de un juicio de valor, ¿verdad? ¿Sobre qué se emite el juicio de valor? Sería sobre los procesos de formación del estudiante, tomando como referente los objetivos fijados, ¿verdad? Para conocer si estos objetivos se han alcanzado. ¿Para qué se emite el juicio de valor? Bueno, se emite para orientar lo que son las acciones que se van a tomar en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿En qué consiste la medición? Dice que la medición consiste en la asignación de números que permiten expresar en términos cuantitativos el grado en que un estudiante posee determinada característica. Es decir, es la descripción objetiva y cuantitativa de un producto que se efectúa después de haberlo comparado con un patrón, o la descripción mediante símbolos generalmente numéricos de la cuantía de lo aprendido. Bueno, de acuerdo a esta definición, la asignación de números que expresa el grado en que un estudiante posee una característica se obtiene mediante los resultados de las pruebas escritas, ¿verdad? O pueden ser orales o de ejecución. De esta manera, mayormente, o sea, dependiendo la que más se utiliza, ¿verdad? La que mayormente se emplea en los centros de enseñanza para medir el conocimiento, la habilidad y la destreza adquirida, ¿verdad? La mayoría de escuelas o instituciones
públicas o privadas, utiliza lo que es las pruebas escritas o orales, ¿no? U orales también de ejecución. Pues como les decía, la medición se ha confundido con lo que es la evaluación. Al escuchar en los centros educativos estamos en semana de evaluación, decimos, ¿verdad? Estamos en semana de evaluación. Entonces, esto referido a la época destinada al calendario para medir a los estudiantes por la aplicación de diferentes pruebas. Entonces, en realidad no estamos en evaluación, estamos midiendo, porque estamos haciendo pruebas de cada asignatura. El docente indica la fecha de que se va a aplicar lo que es la evaluación de temáticas de estudios sociales, de ciencia, entre otras. Así decimos, ¿verdad? Vamos a evaluar los contenidos de la unidad 3, ¿verdad? O estamos en semana de evaluación, porque estamos en semana de evaluación. Pero en realidad son dos elementos diferentes del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues la medición nos ayuda a obtener información para enunciar el juicio de valor, es decir, para evaluar, por lo tanto, el proceso anterior a la evaluación. Lo que hicimos en el proceso anterior a la evaluación. Bien, los principios de la evaluación. Tenemos la coherencia con el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación exige ser coherentes con los demás elementos utilizados por el docente, las estrategias didácticas empleadas, las actividades desarrolladas, el método de enseñanza, entre otros, porque solo de esa manera se podrá comprobar o verificar el logro de las metas y objetivos. Si un docente concibe estrategias participativas para desarrollar los contenidos y pretende que los estudiantes exploren lo que investiguen o deduzcan del conocimiento, los instrumentos de evaluación que apliquen debe corresponder, ¿verdad? Le estamos diciendo al estudiante que explore, que investigue, que deduzca. En otras palabras, debe incluir pruebas de ejecución, de demostración y experimentos, entre otros, que les permita comprobar si el proceso de aprendizaje ha sido efectivo y así cumpliría a cabalidad con sus metas, ¿verdad? De lo contrario, si se limita a realizar solo la prueba escrita, entonces está permitiendo o perdiendo, perdón, está perdiendo importante información, porque a lo sumo lo que va a hacer es comprobar si el estudiante conoce o no determinados contenidos, ¿no? Sin posibilidad de verificar si ha alcanzado las propuestas, expectativas con respecto al aprendizaje logrado, ¿verdad? Lo más que se va a poder hacer es medir eso, de que si el estudiante conoce, no si puede aplicarlo. Entonces, si se ha hecho una actividad de ejecución, no puede hacerse una prueba escrita, ahora tiene que ser una prueba de ejecución. Bueno, el esquema este muestra la relación entre la evaluación y los elementos del currículo, las metas, los objetivos, los contenidos, las estrategias didácticas y los procedimientos y las situaciones de aprendizaje. El principio de la evaluación que se está analizando se refiere a este aspecto. La evaluación debe tener coherencia con el planeamiento didáctico, o sea, tienen que estar
relacionadas a las metas, los objetivos, los contenidos del planeamiento didáctico con la evaluación. El segundo principio es la continuidad durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación debe ser continua, ¿verdad? Al inicio, durante y al final del proceso. Puede ser al inicio, durante el desarrollo y al final de un trimestre o de una unidad, ¿no? O al final del año, al inicio, al durante y al final del año. Entonces tenemos la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la sumativa. La evaluación diagnóstica se hace al inicio, ¿verdad? Independientemente del año, si sea de inicio de año, al inicio de trimestre, al inicio de unidad, ¿verdad? Pero siempre al inicio. Esa es la evaluación diagnóstica, porque esta nos permite determinar cuáles son las fortalezas y las limitaciones de nuestros estudiantes. Luego está durante el desarrollo, que sería la evaluación formativa, ¿verdad? Estos pueden ser pruebas, dice, informes escritos, orales, asignaciones, etcétera. Y al final está la sumativa, que es la suma total de los resultados de todas las pruebas y medios de la evaluación del curso. Ya es donde asignamos lo que es una nota. Consideraciones de las diversas áreas de aprendizaje. Bueno, la educación pretende que el estudiante se desarrolle integralmente. Por ello, además del área cognitiva, debe desarrollar las áreas psicomotriz y afectiva. Y en todas ellas se debe estar presente la evaluación. La figura muestra los dominios del aprendizaje. Las consideraciones diversas de las áreas de aprendizaje. Tenemos el área cognitiva, que es aprender a aprender, el área conativa, que es aprender a hacer, el área social, que es aprender a convivir, y la socioafectiva, que es aprender a ser. Ahí tienen la primera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre evaluación y medición? Bien, ya se habló mucho sobre esa diferencia y espero que puedan responder a esa pregunta. El otro principio es la rigurosidad en la construcción de técnicas e instrumentos para la obtención de la información. Para que la evaluación cumpla a cabalidad su papel, debe contar con información oportuna, válida y confiable, y de ahí que los instrumentos que se utilicen para ese propósito deben ser construidos con rigurosidad. De esta manera, los resultados que se den, que de ellos se deriven y serán válidos y confiables. Los requisitos de un buen instrumento de medición: tenemos que la confiabilidad, el grado en que en su aplicación repetida al mismo sujeto o objeto produce igual resultado, el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir y la validez. Bien, la confiabilidad se refiere a la precisión y consistencia de los resultados de una prueba. Es decir, que si se aplica la misma prueba al mismo grupo en diferentes momentos, debería arrojar los similares resultados, ¿verdad? Tal vez no exactamente los mismos, pero sí resultados similares.
El otro principio es la contribución al desarrollo integral de los estudiantes. El docente debe escudriñar su accionar, los errores que pudo haber cometido en el proceso de enseñanza al utilizar estrategias que no funcionaron con sus estudiantes. Debe aceptar si obvió, la evaluación diagnóstica o formativa o hizo poco caso a los datos obtenidos, o también podría ser que los instrumentos de medición que construyó no estaban bien diseñados. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿verdad? De que la contribución al desarrollo integral del estudiante, estamos midiendo la integridad del estudiante, o sea que la educación integral del estudiante, ¿no? Las características de la evaluación. Las características son que sean continuas, flexible, integral, sistemática y criterial. Continua porque es permanente y se da en diversos momentos. Se da al inicio, en el desarrollo y al final. Es flexible porque se adecua a las características y necesidades de cada estudiante, ¿verdad? Ya sea de las personas o los medios. Es integral porque considera todos los elementos del currículo, que son los elementos, los sujetos y los procesos. Es sistemática porque se organiza y se desarrolla por etapas. Y es criterial porque los resultados se comparan con estándar o criterios del sector productivo. Ahí tenemos la segunda pregunta. ¿Qué puede hacer el docente en la realidad de su práctica cotidiana para tratar de que los instrumentos de medición que utiliza tengan resultados confiables? ¿Qué opinan ustedes? Esa sería la segunda pregunta a responder para este tutorial. Clasificación de la evaluación. Bueno, la evaluación se clasifica por su finalidad, puede ser sumativa o formativa. La sumativa, al final del proceso, sirve para tomar la decisión de promoción. La formativa es durante el proceso, sirve para regular y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, obviamente. Bueno, por su temporalización, puede ser inicial, de proceso o procesal, y final. La inicial es como la función diagnóstica. La procesal o en el desarrollo es la función detectar problemas de aprendizaje. Y la final es la función comprobar los resultados obtenidos. Por sus agentes puede ser autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación. Eso lo van a ver más adelante en la asignatura de evaluación de los aprendizajes. Sin embargo, pues la autoevaluación ya sabemos que es cuando nos evaluamos a nosotros mismos, nuestro aprendizaje. La coevaluación es cuando nuestros pares, ya sean sus compañeros o mis compañeros, me evalúan a mí, ¿no? O sus compañeros le evalúan a usted. La heteroevaluación es la que hace el docente a los estudiantes. O también los estudiantes al docente. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la evaluación? Primero, tiene que ser motivadora, tiene que ser diagnóstica, pronóstica y de retroalimentación. Bueno, una de las funciones es motivar, porque estimula para lograr mejores resultados y superarlos, ¿verdad? Superar las dificultades de aprendizaje. Por eso es motivadora. Diagnóstica porque posibilita el identificar el nivel de destrezas y conocimientos previos o algunas insuficiencias académicas de los estudiantes
para iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Etapas de la evaluación. Bueno, tenemos la identificación de criterios, la selección de técnicas e instrumentos de evaluación, la recolección y registro de información, la organización y tabulación de los resultados, la emisión de un juicio y la toma de decisiones. Esas son como las etapas que tiene la evaluación. Tenemos ahí la tercera pregunta que deben responder ustedes, es ¿cuál es la razón de incluir en el planeamiento didáctico una evaluación diagnóstica? Recuerden que las evaluaciones son la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Bueno, la sumativa es asignar una nota al final del periodo, al final del trimestre, al final de la unidad, al final del año. La evaluación formativa es la que se hace durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que va desde que inician hasta que finalice el año escolar. Y la diagnóstica pues se hace al principio. Entonces, ¿cuál es la razón de incluir en el planeamiento didáctico una evaluación diagnóstica? ¿Creen ustedes? ¿Por qué se debe incluir esa evaluación diagnóstica? ¿Para qué? Los criterios de la evaluación pues es un parámetro de referencia porque nos permite identificar, ¿verdad? Por ejemplo, si les asignamos una nota a los estudiantes y esta nota en promedio, digamos, es de 7, entonces ahí podemos nosotros ver ese parámetro, ¿verdad? Debemos mejorarlo, hasta algo así, etc. Los criterios de evaluación funcionan como base de comparación para poder interpretar el desempeño del estudiante respecto a su aprendizaje y hace referencia al dominio de los contenidos, estos dominios conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los indicadores de la evaluación. Bueno, los indicadores de la evaluación son, por ejemplo, las conductas observables, ¿no?, en los estudiantes, los signos, los indicios y las señales, que esperamos exteriorizar o que exterioricen, perdón, los alumnos para poder verificar el nivel de logro de las capacidades y de las competencias que tienen. Los indicadores de la evaluación dice que se derivan del análisis de los criterios de la evaluación y hacen referencia a las capacidades y los contenidos. Los contenidos, siempre hablando de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Las técnicas de la evaluación. Bueno, son procedimientos que nos permiten percibir o captar las conductas, conocimientos, habilidades, sentimientos y logros que exteriorizan los estudiantes y se clasifican en observaciones orales, escritas y de ejecución. Instrumentos de evaluación. Son materiales físicos que permiten recoger o registrar información de los aprendizajes de los estudiantes, pero deben elaborarse en función de los indicadores que se espera registrar, ¿verdad? Existen instrumentos para recoger información sobre el aprendizaje, puede ser de conocimiento, de habilidades y destrezas motrices o de actitudes, ¿verdad? Y no todos son pruebas escritas, ¿verdad? Pueden ser pruebas orales, observación, pueden ser pruebas de ejecución. Los instrumentos de evaluación en su elaboración deben cumplir ciertas condiciones, tanto prácticas como técnicas, ¿no? Las condiciones prácticas, pues el fácil construcción de administrar sencillo, de corregir y de interpretar, y tiene un bajo costo.
Las técnicas, pues la validez y la confiabilidad, las más importantes, ¿no? La validez, que es el grado en que un instrumento sirve para el propósito para el cual se va a utilizar, ¿no? Y ofrece información que se quiere, mide lo que se desea medir, eso es validez. Luego está la confiabilidad, bueno, es el grado de confianza en la información que brinda dicho instrumento. Evaluar con precisión y consistencia se obtiene al mismo resultado en diferentes momentos. Eso es la confiabilidad. Vamos a obtener el mismo resultado en diferentes momentos. Y la validez es que se esté midiendo lo que se pretende medir. Una buena prueba debe ser objetiva, ¿verdad? Ser justa con las personas evaluadas y se deben evitar los juicios subjetivos, ¿verdad? Otra cosa que debe ser es eficiente, ¿verdad? Llegar fácilmente a los resultados deseados y de la forma más eficiente. Transparencia abarca procesos abiertos y que sean comprensibles para una persona interesada. Y discriminación cuando se cubre todos los objetivos y los criterios, ¿verdad? Tiene que cubrirse todo. Los instrumentos de evaluación de los aprendizajes para conocimiento pueden ser las pruebas objetivas, pruebas de cuestionario, guías de entrevista, fichas de autoevaluación, ensayos, informes, etc. Para medir lo que son habilidades y destrezas, se utilizan listas de cotejo, cuadros de progresión, o sea que tanto han progresado los estudiantes, las fichas de pruebas de ejecución y otros. Para las actitudes utilizamos los registros de rasgo, el anecdotario, el registro anecdótico, las fichas de autoevaluación, de coevaluación, las fichas de seguimiento de actitudes. Registros de evaluación. Son documentos en los cuales se registran los resultados del logro de las capacidades a través de la tabulación y procesamiento de la información obtenida. Estos se clasifican en registros auxiliares y registros oficiales y se recoge información sobre criterios de evaluación y los indicadores de evaluación. Los informes son documentos en los cuales se consignan los resultados de la evaluación y la toma de decisiones e informa a los estudiantes al órgano correspondiente. Pueden ser un informe técnico, un informe académico a los estudiantes o actas de evaluación. Las escalas de calificación tenemos ahí, ¿verdad? La escala vigesimal, literal y gráfica. Pueden ser la literal, son las alfabéticas, ¿verdad? Si se usan de la A a la Z. Si puede ser semántico, excelente, muy bueno, bueno. Vigesimal, que es la escala numérica, ¿no? Y tenemos ahí la cuarta cuestión. La cuarta pregunta a responder es: ¿qué aspectos debe contener el plan de estrategias de evaluación en nuestra planificación didáctica? Recuerden que hablábamos que los instrumentos de evaluación deben ser válidos y deben ser confiables. Entonces hay otros criterios ahí que también se pueden considerar si ustedes quieren, y si no, pues podrían ser esos dos, ¿verdad? La confiabilidad y la validez. Es como una idea para que ustedes se vayan guiando ahí. Esta es una reflexión. Dice que el verdadero trabajo del docente no es enseñar, sino facilitar que el estudiante aprenda, ¿verdad? Los dejo con esa reflexión. Espero que ustedes puedan responder las preguntas de la tutoría y que pues se puedan conectar al menos a la tutoría de repaso, que la vamos a hacer la próxima semana. Sé que están muy ocupados.
Sin embargo, es necesario, ¿verdad?, que ustedes se conecten. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana y verles pronto, ¿no? Recuerden que tenemos ahí algunas actividades en la plataforma, revisen. Está la entrega de la última tarea y también el examen, ¿verdad?, que ya va a ser pronto. Un saludo y que tengan un buen fin de semana.